Bueno, nosotros somos Emprendedores 2 y queremos exponer nuestra idea de emprendimiento que se llama Cementruc, la cual es una empresa de cemento establecida acá en el territorio del estado. Debemos aplicarle, así como nos dijo nuestro profesor, debemos aplicarle el método Scamper, que consiste en que para generar algo original no necesariamente tiene que ser algo nuevo o algo innovador, sino que puede ser un producto o idea ya establecida, así como en este caso es el cemento, pero que tenga algunos cambios. Entonces vamos a pasar a las ideas que generamos con los verbos que se nos fueron dados con la técnica Scamper. El primer verbo es sustituir. En sustituir tenemos: ¿es posible reemplazar o cambiar alguno de los componentes del cemento? Yo personalmente opino que sí, o no necesariamente cambiarlos como tal, sino que cambiar sus proporciones, por así decirlo, porque ciertas combinaciones de la piedra caliza pulverizada y los otros elementos que lleva el cemento, los otros elementos químicos que lleva el cemento, así como cambios en su procedimiento con un mayor tiempo de cocción o un menor tiempo de cocción, cambien su estructura, produciendo que el cemento sea más resistente o más débil, dependiendo del cambio que se genere. Bueno, hijo, pues también, como dice mi amigo David, puede ser que cambien las proporciones, hijo, pero también se podía, como no sé, buscar otros componentes también que puedan dar como con la composición que tiene el cemento, porque pues, no necesariamente... pues sí, se tendría como que evaluar, ¿verdad? Claro. Evaluar la situación, pues que el cemento tiene componentes ya establecidos, pues, claro, que ¿cómo te digo? Que funcionan, pues, a lo que me refiero. Pero bueno, yo conocer algún componente para reemplazar el cemento ahorita no, pues lo que pasa es que, por ejemplo, el cemento tiene diferentes componentes químicos, como por ejemplo ¿cómo es que se llama? El que unifica todo. ¿Cuál? Y que lo compacta. Ajá. El agua, ¿no? El solvente, no sé, no sé, no me acuerdo, tiene un nombre extraño, por eso que no me acuerdo ahorita. El hormigón, ¿no? En el hormigón lo que más se ve al final. Entonces, ¿qué no es posible sustituir en el cemento? Para mí personalmente lo que no es posible sustituir en el cemento como tal es la materia prima, es decir, en lo que se basa como tal, que es la piedra pulverizada, porque sin eso... O sea, es la base, pues. Exactamente, es la base, o sea, porque sin eso no se puede hacer cemento como tal. Así como por ejemplo no es posible sustituir que en su proceso de elaboración tenga que pasarse por un horno para eliminar los gases que se producen al mezclar los diferentes componentes químicos y al pulverizar la piedra, porque sin eso entonces el cemento se volvería una sustancia bastante volátil. Y pues ya en otro caso, pues por lo menos en la sustitución de compuestos, pues se llevaría a cabo una serie de pruebas para ver cómo se comportan, a ver si pues el resultado no va a ser el mismo, pero sí va a ser como algo parecido, pues. Ajá, porque los procesos para realizar cemento sería pulverizar la piedra, luego la piedra que se muele, ¿no? Se muele un poco, sí, para luego pasarse al horno. Sí, eso giran unos tambores con bolas de acero que la pulverizan, ¿verdad? Que la pulverizan a ese nivel que queda así, valga la redundancia, de polvo, porque antes siempre se pasa por trituradoras como tal, pero eso es para reducirlas a un tamaño adecuado para que puedan entrar los tambores donde se pulverizan con la bola de acero. Pero también yo he visto otros sistemas que por lo menos la calientan y después de tantos grados que esté esa piedra, pues le echan como que agua fría, ¿sabes? Y eso hace como una reacción que de una vez como que la pulveriza. O sea, así se... Porque antes de pulverizarla hay que enfriarla, ¿no? Ajá. O sea, estamos claros que ese es el proceso que tiene que seguir, o sea, en sí para realizar el cemento. La piedra se mete al horno
luego se pulveriza y se obtiene el cemento. Ese es como tal. Y otras empresas aplicarán más cosas, no más técnicas. Claro. Por ejemplo, el elemento químico que se utiliza para compactar el cemento y para que el cemento tome su composición como tal, ya me acordé el nombre, se llama clinker, que eso es un componente que, como lo acabo de decir, se usa para compactar el cemento y para que el cemento cumpla su función de que cuando se moja para hacerlo en la construcción tome la dureza al endurecerse y ya nunca vuelve a estar como al mismo, ¿cómo le explico? O sea, ya pasa de un estado sólido ya más, y nunca vuelve a ser como el producto base, pues, que es el cemento pulverizado, sino que a pesar de que este se seca, queda como una forma de piedra que se utiliza para la construcción. La siguiente pregunta dice: ¿es posible combinar el cemento tradicional a este nuevo tipo de cemento? Yo creo que sí, porque según lo que hemos planeado nosotros de este tipo de cemento, es que, por ejemplo, el cemento tradicional tiene que tener 27 días para endurecerse a su máximo grado de dureza, porque a pesar de que uno lo vea a los 3 días ya compactado, ya duro, que piensa que ya no tiene ningún porcentaje de agua, no es así, porque a los 27 días se ha comprobado, ingenieros y todo científicamente, que es cuando ya no le queda nada de humedad y alcanza su máximo grado de dureza con el que se va a conservar durante los años o décadas siguientes. Pero por lo menos una de las innovaciones que queremos crear nosotros con nuestro tipo de cemento es que tome su dureza con más rapidez, y entonces es posible combinar el cemento tradicional a este nuevo tipo de cemento. Personalmente creo que sí, porque lo que va a cambiar es que al momento de hacerlo, los obreros o el encargado de hacer el cemento en cualquier obra va a tener que mezclarlos en cierta proporción, entonces tiene que agregar más o menos agua dependiendo de la cantidad que le haya puesto del cemento que nosotros vamos a producir. Tiene que poner una mayor o menor cantidad de agua dependiendo de eso para que le quede en la misma contextura del cemento cuando se vaya a utilizar para construir, que es una mezcla homogénea con textura de lodo, por así decirlo. Bueno, pasemos a la siguiente, con eso estamos de acuerdo todos, ¿es posible? Ajá, la parte de adaptar, de luego. ¿Cómo adaptar este nuevo tipo de cemento a la empresa actual? Bueno, primero, marico, pero es que es lo mismo, ¿no? O sea, pues esta es muy fácil porque, o sea, la adaptación es, por lo menos en nuestro país, la situación que se vive hoy en día pues ha llevado a que las constructoras utilicen cualquier tipo de cemento siempre y cuando garantice la calidad y el mismo resultado que los demás, pues. Exactamente, yo pienso que con esta pregunta caemos un poco en lo de la situación de Venezuela, ¿no? Pero para no irnos más allá y desviarnos del tema, yo pienso personalmente que la adaptación es inmediata, porque no existe casi ninguna marca, ningún tipo de cemento hoy día en Venezuela que trabaje, vamos a decirlo, no con normalidad, sino que tenga la disponibilidad de dar tantos sacos de cemento, de vender tantos sacos de cemento para una construcción X o para una empresa constructora cualquiera, ya sea por el tema de las regulaciones o porque no tienen materia prima o porque no tienen algunos de los componentes para realizar su cemento o porque se les ha dañado alguna de las maquinarias. Pues casi no existen cementos en el mercado, por eso la adaptación de nuestro producto es inmediata, porque también es algo que la gente necesita mucho y a lo que está acostumbrado. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué podemos adaptar para que esté disponible a más usuarios? Entonces, ¿qué podríamos adaptar
para que esté disponible a más usuarios, creo que viene dado en el crecimiento de la empresa poco a poco, a medida que vayamos elaborando más cemento, que vayamos reinvirtiendo en maquinarias más grandes para poder abastecer la demanda. Y también caemos en lo que estaba diciendo José Andrés antes que grabáramos el video, ¿no? Lo de hacer convenios con las comunidades. Sería un buen método porque son las comunidades, para redundancia, las que más necesitan este tipo de cemento, este tipo de material como el cemento, esperando tanto tiempo porque, qué sé yo, que le lleguen sus pacas y eso, por la gran escasez de cemento. Pero ¿cómo es que era este pacto con las comunidades? O sea, es como una forma de llevar a cabo este producto a las comunidades sabiendo, o sea, es como un tipo de censo que se haría ya a las comunidades y pues ahí se determina la cantidad de cemento que se va, por decir, producir para esa comunidad, porque no todas las comunidades van a tener una misma cantidad de cemento, que sí hay la necesidad, pero no todos tienen la misma necesidad de cemento. Ahí para unas comunidades va a ser una cantidad mayor que para otras, y pues pensando, o sea, a la adaptación, pues lo que está diciendo mi amigo David, pues que esto ya sería como temporalmente, pues depende del crecimiento de cómo vaya la empresa, que va a llegar a un punto en que vamos a llegar a un límite de producción donde va a ser el máximo que se adapte a las necesidades de las comunidades. Ahora, la siguiente pregunta es: ¿podemos añadir al producto que ofrecemos otras experiencias? Porque usted sabe que aquí, en esta pregunta me hace pensar a mí como que otra experiencia, marico. Podemos bloques, marico. Podemos aprovechar o sea, no voy a negociar los consumibles, ¿me entiendes? Donde se ofrece una cafetera, pero el negocio no es la cafetera, sino el negocio son los consumibles que compra la gente después. O sea, la huchita de café. Exacto. Bueno, yo pienso que... O sea, es como decir que nuestro cemento va a ser una base de muchas cosas, pues. Claro, porque volvemos a caer en que el cemento como tal tiene muchos usos, ¿entiendes? Porque así como decimos bloques, pueden ser estatuas. Hay demasiadas cosas que se hacen con cemento hoy en día. La verdad es que sí, después de tener la fabricación de cemento como tal, nos podemos extender a cualquier otra rama que tenga que ver con ello, porque es que el cemento es 90% de las cosas que vemos por ahí, y me refiero en cuanto a estructuras y eso. Exactamente. En el verbo de proponer otros usos, es posible dar otro uso a nuestro producto. Creo que esto se relaciona con la pregunta anterior, ya que no voy a decir mayor cosa porque de verdad que es posible dar demasiado uso al producto que queremos elaborar, ya sea en arte, construcción es la más usada, pero uno se pone a pensar y hay demasiadas cosas en las que se utiliza. Pues sí, o sea, esta pregunta nos lleva a que el cemento no tiene un uso determinado, o sea, tiene muchos usos donde se pueda utilizar el cemento. Pues sí, yo creo que haciendo variaciones en lo que son sus componentes se le puede dar un buen uso a lo que es la parte del arte, como había dicho. Ahora, en eliminar, es posible reducir desperdicios, y pienso que en realidad sí, pero también eso se ve al momento de la elaboración. Pero yo pienso que también haciendo un buen mantenimiento del horno y de la chimenea, por así decirlo, que sale del horno, que expulsa los gases, y colocando un filtro de aire que no deje escapar aire realmente peligroso a la atmósfera, sí se pueden reducir algunos desperdicios. Bueno, al momento de el verbo reordenar o invertir, tenemos la pregunta de que al momento de expandirse la empresa, ¿cómo se reordenará el proceso? Bueno, en esta pregunta de verdad que lo que se tiene que hacer es que nosotros sabiendo que al momento que vamos a comenzar, por ejemplo, vamos a comenzar con una maquinaria pequeña, que es un horno de un tamaño, digamos, casero, por así decirlo,
al momento de expandirse la empresa, simplemente se irán adquiriendo maquinarias más pesadas o de mayor capacidad para poder producir la cantidad necesaria para abastecer la demanda. Ajá. Y aquí caigo yo de nuevo en lo mismo que había hablado ahora, de los consumibles y eso, en que también se puede invertir en ese otro tipo de campo, como es el campo de los bloques, que va prácticamente de la mano con el del cemento. Exactamente. En ese tipo de maquinaria. Pues bueno, como está diciendo mi amigo David, pues ya se tendría que pensar ya como en grande, pues ya se tendría que buscar un lugar más grande para tomar otra medida, pues de industria, por decirlo así. Ya los procesos tenían que modificarse para tener como una producción y una mayor capacidad. Ajá, una mayor capacidad para producir. Pues bueno, sigamos con la otra. Bueno, ahora vamos a hacer el análisis como tal de nuestra idea de negocios. Principalmente a mí me parece que Cementrut es una buena empresa, una buena idea de negocio, un buen modelo de negocio, no solo porque haya la carencia de cemento aquí en el estado, en la ciudad, en el país, por la crisis, porque en realidad hay carencia de muchas cosas y esa no es la razón principal de por qué sea una buena idea, sino porque también, aunque en realidad estuviesen trabajando las cementeras con normalidad, en realidad no habría una competencia, porque aquí el cemento que antes mayormente se consumía, era cemento andino. Y bueno, todos sabemos que esa empresa ahorita casi está al borde de la quiebra, pero me refiero a que si inclusive estuviese funcionando bien, entonces los clientes, el usuario, no tiene un punto de comparación, no tiene una empresa, una marca con la cual comparar los precios, la calidad y el tiempo en que se lo traen, el tiempo de entregar el producto de la empresa de cemento andino con ninguna otra, porque no existe competencia. Entonces es un mercado muy amplio que se puede abarcar. Así también que me parece una buena idea de negocio, porque a pesar de que es una meta a largo plazo, una de nuestras ideas principales es volver nuestro tipo de cemento diferente al de los demás, cambiando algún elemento de su composición o las proporciones de la composición del cemento. Pues como también está hablando mi amigo David, pues que Cementrut es una idea innovadora, una idea emprendedora, ya que a medida de esfuerzo, tiempo, trabajo, pues puede llegar a ser una empresa que llegue a generar pues grandes ganancias, y abastecer una necesidad. Ajá. Del consumidor común, porque realmente cemento, así como lo estábamos explicando, necesita demasiada gente, porque no es solo para construcciones, así como lo había dicho. Es verdad, y en este caso pues en nuestro estado, como ya lo hemos dicho, hay una sola empresa que es Cemento Andino, la cual no está produciendo cemento por medidas de lo que está sucediendo en el país. Pues y pues a medida de ir implementando pues empresas, o sea, es mayor el alcance para abastecer a las comunidades. Aparte de que así también me parece una gran idea, porque entonces uno impulsa a Trujillo a ser uno de los estados potencia, por así decirlo, de Venezuela, porque por más de un secreto que Trujillo es un estado pequeño en el que no se producen muchas cosas, sino que más que todo está dedicado a la parte de la agricultura, la producción de alimentos, en lo que se refiere exactamente a verduras y hortalizas. Entonces sí, también volveríamos nosotros a Trujillo una potencia, con el que con el favor de Dios esto crezca bastante, volveríamos a Trujillo una potencia en lo que se refiere también al ámbito industrial, no solo agrícola. Ya para finalizar el video podemos concluir que la técnica Scamper sí es una buena técnica a la hora de evaluar las ideas de negocio, las ideas que pueden surgir, ideas innovadoras.
y bueno, muchas gracias. gracias. Un aporte que voy a hacer con estas técnicas Camper es que no necesariamente se tienen que usar todos los verbos de ella para analizar tu idea de negocio, porque de verdad que resultan demasiadas preguntas que a veces vienen a reincidir en la misma respuesta, es decir, que tratan de lo mismo. Parecen repetitivas, sí. Exactamente. Bueno, gracias.